celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha la tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué bueno poder encontrarnos otro sábado más para compartir un tiempo juntos y además para aprender mucho más de Dios. Si es la primera vez que te enganchás en alguna de nuestras transmisiones, te damos la bienvenida y te recibimos con este cálido aplauso. No te olvides de comentar, no te olvides de likear y de compartir el enlace de la transmi para que este mensaje llegue a muchas más personas y ser de bendición para ellas. Ahora te invito a que juntos podamos tener un tiempo especial de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Vamos todos con palmas. Te adoramos, Dios. Cantemos. Entra en la atmósfera. Cuenta de lo que ha hecho Él. Tu libertad está aquí.
Cuarto capítulo de la carta de Pablo a los Efesios. En esta oportunidad vamos a ver desde los versículos 11 al 16. Eso quiere decir que de a poco nos vamos adentrando a lo que es el corazón de esta carta. Y estudiosos de la palabra de nuestro hermoso y amado grupo de Jóvenes 412, esta semana se tomó el tiempo para hacer algunas investigaciones con el fin de responder algunas preguntas basadas en estos versículos. Te invito a que vayas de una corrida a buscar tu anotador y tu lapicera de cualquier marca o color para tomar nota sobre este mensaje. Ahora abrimos paso al primer expositor de la noche que invirtió de su tiempo en hacer las averiguaciones sobre los versículos 12 y 13 para responder a la siguiente pregunta. Y el versículo expresa lo siguiente: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la principal función de los líderes en la iglesia? Hola 412, seguimos estudiando la carta a los Efesios y esta semana me tocó a mí contestar dos preguntas en base al versículo 12 y al versículo 13. La primera pregunta dice: ¿cuál es la principal función de los líderes de la iglesia? Y la principal función o llamado que ellos tienen, primeramente, es amar a la iglesia. Ese amor que el Señor tuvo por nosotros, ese amor que se traduce en un servicio a la iglesia. Ellos tienen la tarea de animar, de enseñar, de fortalecer, de instruir, también de cuidar a la iglesia, pero también tienen la tarea de corregir muchas veces, exhortar, juzgar en base a la palabra, impartir orden también. Y estas dos listas, la base de estas dos listas es principalmente el amor. Ese amor que cuida, ese amor que se preocupa por nosotros, ese amor que corrige, ese amor que pone límites también por nuestro bien, ese amor con el cual el Señor nos amó, ese amor que se convierte en un servicio por amor. Y por eso el Señor, por medio del Espíritu Santo, instruyó primeramente pastores, luego evangelistas, profetas, maestros, pastores, para poder instruir a la iglesia, para poder guiar a su iglesia. Y la segunda pregunta, en base al versículo 13, dice: ¿cuál es la meta de todo creyente? Y la principal meta o llamado que tenemos es a conocer al Hijo de Dios. Y conocer implica también un vínculo, implica también un diálogo, implica también que tengamos una historia en común con el Señor. Es bueno que meditemos en qué tipo de diálogo tenemos con Él. ¿Es un diálogo que se produce cuando tenemos alguna necesidad nada más? ¿Es un diálogo que se produce cuando estamos tristes o cuando tenemos alguna crisis? ¿Qué tipo de vínculo tenemos con el Señor Jesús? Es bueno que meditemos en esto todos los días y que pensemos en qué clase de comunión tenemos con Él. La palabra dice que en Él está la vida eterna. Solamente en Él tenemos una vida abundante, una vida plena. La palabra dice que en esto consiste la vida, en que te conozcan a ti, al Dios el Padre. Y nadie tiene al Padre si no tenemos al Hijo. Es importante que meditemos en nuestra comunión con Dios. ¿Cómo es nuestra comunión con Jesús? Y en base a ese conocimiento, a esa comunión con el Hijo de Dios, vamos a poder llegar a la perfección, a la medida de la plenitud de Cristo, dice la palabra. Jesús es nuestro estándar. Jesús es la medida perfecta de amor, de compasión, de humildad, de generosidad, de pureza. Muchas veces nosotros caemos en el error de buscar la perfección, pero externa. Buscamos tener tal vez el mejor peinado, tener el mejor físico,
tener la medida justa o el peso justo en la balanza, tener la mejor red social, pero todas esas cosas son efímeras, son externas, son vacías. La perfección que Dios quiere pulir en nosotros es esa perfección interna, de nuestro interior. No, es que el Hijo de Dios, su Hijo, que Jesucristo, crezca en nosotros. Y podemos pensar que esto es algo imposible, pero para Dios nada es imposible. La palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra nos dice que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. La palabra dice que esta es la voluntad de Dios. Dios quiere que crezcamos a la medida de la plenitud de Cristo. Dios quiere que seamos semejantes a Jesucristo. Esto no es imposible. Para Dios nada es imposible. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que seamos semejantes a Él. Esta era la palabra que el Señor venía hablando a mi corazón y qué bueno es seguir estudiando las Escrituras, qué bueno es seguir instruyéndonos y creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. 412, te mando un abrazo fuerte, los quiero mucho y Dios los bendiga un montonazo. Muchas gracias, Lucas. Y ahora es el turno de la siguiente oradora, que en relación al versículo 15 responderá la siguiente pregunta. El versículo expresa lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. ¿Qué significa seguir la verdad? Vamos a arrancar como siempre con la primera pregunta, que dice ¿qué significa seguir la verdad? Y buscando sobre qué significa la verdad, encontré uno que engloba absolutamente todo y que me gustó muchísimo. Y dice así: la verdad es aquello que es consistente con la mente, voluntad, carácter, gloria y el ser de Dios. La verdad es la autorrevelación de Dios mismo. Toda verdad debe ser definida en términos de Dios, cuya naturaleza es la verdad. Dios siempre dice las cosas como son. Y vamos a corroborarlo, y nosotros tenemos nuestro libro, que cuando hacemos cualquier estudio bíblico o cualquier lectura, tenemos nuestro libro donde podemos acudir y te va a decir la verdad. Este libro te va a enseñar lo que significa cada área de tu vida. Es para todas las áreas de tu vida. Y en Salmo 19 dice así: son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila del panal. Y esto habla sobre qué valor tiene la verdad. Y seguimos y buscando en Salmo 31 dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, líbrame Señor Dios de la verdad. En Isaías capítulo 65 versículo 16 dice: cualquiera que en el país invoque una bendición lo hará por el Dios de la verdad, y cualquiera que jure en esta tierra lo hará por el Dios de la verdad. La segunda pregunta a contestar dice: ¿por qué debemos seguir la verdad en amor? Nuestra verdad es Cristo, la cabeza es Cristo. ¿Y cómo no lo vamos a seguir en amor si Él nos amó primero y demostró un gran amor hacia cada uno de nosotros al morir en la cruz por nuestros pecados? ¿Cómo no vamos a seguir a nuestra cabeza, que en esto es Cristo? Y lo tenemos a Pablo, y en particular Pablo es mi persona favorita porque Pablo es un referente muy muy importante. Resulta, y lo que veo en la vida de Pablo y lo que leo en cada carta que Pablo ha escrito, es que lo que Pablo dice es lo que hace. Como sabemos, Pablo está en prisión viviendo muchos conflictos alrededor suyo,
pero él siempre tiene ese amor hacia los demás. En las cartas ves y lees una dulzura hacia ellos, por como estuvimos estudiando nuestro primer estudio bíblico, que le decía a los filipenses que sean unánimes, que estén unidos, que sean uno mismo, y Pablo siempre para mí va a ser un referente muy importante. Y en particular, otra vez Pablo escribiendo una carta a los corintios en este momento, y creo que es uno de los versículos que muchos conocemos, pero me pareció importante leerlo en esta oportunidad. Capítulo 13, versículos 1 al 3, y dice así: ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Nosotros como cristianos estamos llamados a servir al prójimo, a amar al prójimo. Y si no tenemos ese amor, esa compasión hacia los demás, por más que hagamos, como dice Pablo, tengamos todas las riquezas del mundo y lo repartimos a los demás, pero no tenemos esa compasión hacia el prójimo, si no tenemos ese amor hacia ellos, no nos sirve de nada. Al entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, cuánto nos amó, pero desde ese día hasta hoy nos sigue amando. Ese amor incondicional no cambió en lo absoluto. No es que en ese momento nos amó y ahora estamos como más o menos, sino que al contrario, ese amor sigue, es un amor incondicional. Al entender lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, nosotros vamos creciendo, no solamente a nivel como sabemos que vamos creciendo en estatura, sino que vamos creciendo en la parte espiritual. Al principio, cuando nosotros arrancamos con nuestra vida cristiana, la Biblia hace un ejemplo que somos como niños buscando leche materna, ¿no? Hacemos el ejemplo. Los bebés, y creo que la mayoría tienen sobrinos, primos, y fuimos bebés en algún momento, los bebés necesitan de ese cuidado especial de la mamá, de la leche que lo nutre, que lo ayuda a crecer bien, sano y fuerte. Y eso es lo que nosotros al principio tenemos, ese crecimiento que es a través de la palabra de Dios. Es fundamental la palabra de Dios y el momento de intimidad con Dios. Y ahí vamos creciendo en conocimiento, porque vamos buscando y nos vamos llenando de lo que Dios tiene para nosotros acá en este libro. No tenemos que ir hasta Afganistán, hasta París, estaría bueno, pero no hace falta, sino que lo tenemos acá, todo lo que Dios y todo lo que nos hace falta para crecer no solamente estamos hablando de crecimiento del cuerpo, que vamos creciendo, algunos ya no, pero otros sí, sino que vamos creciendo en conocimiento, en poder escuchar la voz de Dios, y eso depende mucho de nuestro momento especial con Dios, que va de la mano de la oración, de la lectura de la palabra y de estar siempre en contacto con los demás. No estamos solos, nosotros somos una iglesia. Y como dice Pablo en sus cartas, que nosotros somos un cuerpo, la cabeza es Cristo, nuestra verdad es Cristo. Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos diferentes, usados para amar, para servir y ayudar a los demás, y que gracias a eso cada parte es necesaria para el crecimiento saludable de la iglesia. Agradecemos a Laurita por su brillante exposición y por habernos sacado esta duda. Ahora vamos a dar la bienvenida al próximo expositor de la noche.
que según el pasaje 16 va a tener que responder a la siguiente pregunta: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué condiciones debe haber para que una iglesia pueda crecer? Hola, buenas chicos y chicas, ¿cómo están? Esta vez seguimos con el estudio de Efesios y antes de responder un par de preguntas relacionadas sobre las condiciones de una iglesia para que pueda crecer o también el significado de un cuerpo concertado, vamos a ver qué dicen los versículos 15 y 16 del capítulo 4, que dicen así: en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces, sobre las condiciones necesarias para que una iglesia, o sea, nosotros mismos, juntos conformando el cuerpo de Cristo, podamos crecer, vemos que son dos. En primer lugar, está que de este cuerpo la cabeza sin dudas tiene que ser Dios. Porque como ya vimos en los versículos 5 y 6 de este mismo capítulo, dice así: hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Por lo tanto, eso implica que tenemos que vivir de manera dependiente y obediente a lo que dice la cabeza, es decir, a lo que dice la palabra de Dios. Porque esta es la única forma en la que como cuerpo podemos crecer tanto de manera integral, es decir, incluyendo cada área de nuestra vida, y de manera articulada, porque el cuerpo no solamente está Dios y uno mismo, sino que somos toda una familia enorme, cada uno de los hijos de Dios conforma este cuerpo. Por lo tanto hay que tener en cuenta esto, porque Dios es el único que tiene la capacidad de poder encajar cada pieza de manera perfecta. Y la otra condición es que nosotros, como dije recién, que conformamos el resto del cuerpo de Cristo, debemos cumplir con la función que nos corresponde dentro del cuerpo, siempre estando unidos y concertados. Sí, concertados. Es una palabra que hace referencia a algo convenido, establecido, pactado, del que todos tienen un mismo sentir. Así como vimos que decía Pablo en el capítulo 4, versículo 2 de Filipenses: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, siempre buscando glorificar a Dios y haciendo las cosas conforme a su voluntad y disposición, para que recíprocamente podamos ayudarnos y de esta manera crecer de forma sana y llenos de amor. Y sobre esto último, de llenos de amor, es un punto sumamente importante y es algo que Pablo también aclara en uno de los ejemplos que da sobre este tema en 1 Corintios 13:3, que dice así: si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Y entonces, ¿por qué Pablo dice esto? Y bueno, es algo que Jesús ya había establecido y lo vemos en los versículos tan conocidos de Juan 13, 34 y 35, que dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, todo lo que podemos llegar a hacer o a decir, tanto como cuerpo como individuos, si esto no está fundamentado en el amor que Cristo tuvo y tiene por nosotros, pierde todo sentido. Y por último quiero agregar que el crecimiento de la iglesia está muy lejos de tener que ver con la cantidad de miembros de una congregación o las luces que se puedan llegar a poner, lo que podamos llegar a hacer. Jesús dejó bien claro esto en Mateo 7:21, que dice así: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces vemos que crecer tiene que ver con que Dios siempre sea reconocido, exaltado y adorado, y que nosotros de manera constante podamos permanecer unidos y concertados, tanto en amor como en obediencia y fe. Y bueno, 412, les comparto esto y les mando un muy fuerte abrazo. Qué bendición enorme poder contar con hermanos tan entendidos y apasionados por la palabra de Dios. Te agradecemos, Tommy, por habernos compartido tu reflexión y agradecemos a cada uno de los chicos que estuvieron exponiendo en el día de hoy. Ahora vamos a abrir nuestro corazón y nuestros oídos espirituales y prestar mucha atención porque se viene un mensaje especial de parte de Dios. Estemos expectantes a lo que Dios quiere hablarnos en el resto de la noche.
Hola a todos los jóvenes del Ministerio 412 de la Iglesia Jesús es el Camino. Un placer, un gusto saludarte en esta noche una vez más. Espero que estés sobrellevando este tiempo tan especial con la ayuda del Señor y con toda la paciencia que puede venir de Él también. Pero aún así, mientras tanto, teniendo en cuenta que estamos llamados a servirle, a compartir con otros que seguramente la están pasando mal. Y seguramente mucho peor que nosotros, porque si bien está la experiencia, nosotros tenemos el recurso para poder sobrellevarlo, fortalecidos, sostenidos, hacerlo con sabiduría y demás. Así que este tiempo también es para nosotros, los que estamos en Cristo, de compartir de Él, de poder ministrar a aquellos que están padeciendo, teniendo todas las dificultades que esta situación está generando y provocando en la vida de muchos. Así que un gusto saludarte y un gusto haber escuchado a todos los que han estado compartiendo sus reflexiones sobre este texto y este pasaje de Efesios capítulo 4, desde el versículo 11 en adelante, ¿verdad? Encontramos allí una revelación de Dios acerca de la iglesia, el cuerpo de Cristo y cómo está configurada y cómo además funciona. Cómo está estructurada, cómo está armada y cómo se edifica, se desarrolla de acuerdo a los planes y el propósito de Dios. Así que ya entonces a partir de este momento va el apóstol Pablo pasando a aspectos mucho más prácticos que lo que había mencionado hasta ahora, ¿no es cierto? Había estado haciendo mucho énfasis en nuestro vínculo con Dios y en lo que Dios había hecho en Cristo a favor de cada uno de nosotros. Nos estuvo ya llamando, sí, a que cada uno viva de manera digna de la vocación con que fuimos llamados, pero ahora dice también, como ya perfilamos, que esta vida en Cristo no se vive aisladamente, independientemente de todos los demás, sino que se vive en comunidad, se vive integrado en un cuerpo, a una familia que es la familia de Dios. Por otro lado, preciosa familia, ¿no es cierto? Como lo es la iglesia, Jesús es el camino. Y este texto de Efesios en esta ocasión, en esta oportunidad, está dando cuenta de que Dios estuvo constituyendo. Dice, Dios constituyó a unos profetas, a otros evangelistas, a otros apóstoles, a otros predicadores y maestros, pastores y maestros. Así que lo más importante que está marcando allí no es solo que estas 5 categorías podrían ser las posibles, sino que está dando un resumen de que Él está llamando. Esto es lo que significa constituir. Él está convocando a sus hijos y entonces les concede una función particular, un cumplimiento de un propósito particular sobre entonces quienes Él desata y derrama, provee dones espirituales. Yo quiero hacerte esta pregunta entonces, joven, ¿estás seguro para lo cual te llamó el Señor? Vos podrías decir entonces, Dios me constituyó, y allí dar respuesta clara de en qué te constituyó el Señor, en maestro, en músico, en director, en líder, en predicador. Bueno, ¿en qué te constituyó el Señor? Hay, un abanico muy grande de posibilidades, pero más allá de eso, necesitamos tener esta convicción. La vida de comunión con el Señor y de oración nos permite alcanzar esta convicción, porque Dios lo revela, así como lo reveló a cada uno de sus siervos, así como lo encontramos ejemplificado en la palabra. Encontramos que Pablo asume lo que es como siervo, apóstol, profeta, predicador, no por su propia decisión, sino porque Dios lo constituyó. Y las demás personas lo reconocieron, por eso aceptaron y respetaron su autoridad espiritual. Así que en la vida cristiana no se trata tanto de lo que a nosotros nos gusta o lo que nosotros queremos hacer. Lo que se trata es de lo que Dios, en qué nos constituyó Dios, y eso es lo que debemos estar desarrollando entonces en nuestra propia vida. Así lo constituyó el Señor. Pero dice también luego que hay un grupo de personas, de líderes y los pastores que están en las congregaciones para entrenar, capacitar, edificar a los santos para la obra del ministerio. Los santos son los miembros que componen las iglesias, las congregaciones, los creyentes. Así que siempre en las iglesias hay un grupo que está teniendo esta función. Dios los constituyó para eso. ¿Para qué?
para que entrenen, disipulen, capaciten a todos los demás creyentes para que todos juntos hagamos la obra del ministerio. Esto es, todos en el cuerpo de Cristo debemos cumplir alguna función. No hay ningún miembro del cuerpo que esté de adorno, inservible. Tampoco ningún miembro del cuerpo que esté sin funcionar, esté apagado, esté inactivo. Todos los que somos de Cristo efectivamente tenemos que estar desarrollando algún tipo de función en el cuerpo de Cristo. Esto es la obra del ministerio. Es el ministerio que la iglesia cumple. Son los ministerios que las iglesias tienen para alcanzar todavía a mayor número de personas. Y en este sentido no solo tenemos que estar pensando lo que es intramuros, ¿no es cierto? Lo que se produce en las reuniones, lo que se produce en los encuentros dentro del templo, sino que también debemos estar pensando en lo que implica hacia afuera, hacia la comunidad, hacia el barrio, la ciudad y aún más allá. Podría ser una tarea misionera, podría ser una tarea de servicio comunitario, podría ser una tarea de servicio en los hospitales, en las cárceles, en algún barrio particular, alguna problemática particular, etcétera, etcétera. Así que insisto, hay una variedad tal en esto que hay una creatividad como para llevar a cabo incluso diversos ministerios que debe aflorar de cada uno de nosotros, sobre todo de aquellos como ustedes que son jóvenes también. En este sentido, un foco principal debe estar puesto en los ámbitos donde la mayoría de ustedes se desempeña, sus lugares de trabajo, pero sobre todo y fundamentalmente quizás en sus propias universidades, allí donde están estudiando o preparándose, completando alguna carrera, buscando alguna profesión. Así que miren, es un gran desafío y todos ustedes deben estar pensando en esto, orando por esto y dejando que Dios les guíe y les use en este sentido con el propósito de alcanzar a más jóvenes para el Señor. Así que este es el orden que hay en la iglesia, la manera en que la iglesia debe funcionar. Capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Está marcando claramente de quién es el cuerpo, quién es el Señor de la iglesia, quién es cabeza de la iglesia, a quién le pertenece la iglesia, y está marcando la relación que debe entonces haber con Él y unos con otros. Y luego dice una expresión importante e interesante, dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, nuevamente, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, ¿te acuerdas la concertación? Una palabra usada bastante a nivel político, en el campo político, pero bien concertado habla de concierto. Habla como de una orquesta, como de muchos ejecutantes, pero detrás de una misma partitura, todos haciendo su parte, pero ordenada y coordinadamente. Y esto hace sonar una música muy atractiva para la gente que no conoce a Cristo. Así que de esto se trata. Vos y yo formamos parte de esta orquesta, cuyo director único es Dios. Y Él está allí dirigiéndonos para que vos y yo hagamos lo que corresponde a cada uno, lo hagamos con amor, con compromiso, con responsabilidad, con gozo, pero sepamos que al momento en que todos los demás lo van haciendo, esto constituye esta música, este perfume, diríamos para usar otra terminología, que surge de la iglesia hacia las demás personas. Qué bueno esto, qué grato es cuando alguien huele un perfume allí, bueno, que nos agrada, qué hermosas sensaciones nos causa y cuánto nos atrae. Así también debe ser el cuerpo de Cristo, la iglesia, al momento de hacer su ministerio. Entonces, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Así debemos seguir funcionando, ayudándonos unos a otros, pero todos aportando algo, no solo unos pocos y los demás mirando o observando. Tenemos el privilegio, es una bendición poder servir al Señor a través de los dones espirituales, de los talentos y las capacidades que Él nos dio. Y así entonces dice que la iglesia
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, permanentemente en amor. Recordás, decía, siguiendo la verdad en amor. Ahora recibe su crecimiento y se edifica en amor. El amor es fundamental. El amor a Dios, por supuesto, el amor unos con otros entre nosotros, pero también el amor al prójimo, a todas las demás personas, a aquellos que todavía están en oscuridad, en tinieblas y en esclavitud de pecado. Así que es seguir la verdad en amor, verdad y amor, verdad y amor. Tienen que ir juntos permanentemente. Si uno solo se ajustara a la verdad y no tuviera amor, podría terminar siendo muy impiadoso y muy injusto y estar carente de misericordia y de compasión. Así que debe estar la verdad, pero debe estar unida permanentemente al amor. Tampoco puede existir lo que podríamos considerar amor, pero no tener verdad, porque la verdad nos presenta este marco ético, este marco, estos límites que trazan y donde debe caber también la expresión del amor. Si fuera amor sin verdad, todo estaría permitido y todo estaría bien o todo estaría mal. Y es lo que ocurre mucho a nuestro alrededor en este mundo, en este tiempo. Pero vos y yo estamos llamados a las dos cosas, a tener la verdad presente, pero permanentemente a ejercer el amor. Estas dos cosas deben estar unidas. Amar a otro significa también decir la verdad cuando corresponde, aunque duela a aquel que le escucha. Pero eso es verdadero amor. No es todo está bien. Es también poder decirle al otro, mira, esto puede salir mejor, puedes hacerlo mejor, puedes superarte. Y eso es la verdad en amor. Y hay que seguirla, dice la palabra. La debemos buscar, debe estar presente en nuestra vida. Y tampoco aquello otro de solo la verdad, porque entonces terminamos siendo faltos de compasión. Finalmente, seguir la verdad. ¿Te acordás quién dijo, yo soy la verdad? ¡Claro, Jesús! Así que, por supuesto que lo que hay que tener que hacer vos y yo y todos es seguir a Jesús, porque seguir a Jesús es seguir la verdad. Si estamos siguiendo a Jesús, vamos a vivir en la verdad. Vamos a estar afirmados en la verdad, vamos a poder consolidarnos en la verdad de Dios, sobre todo para nuestra vida. Y de Él mismo, de esa comunión con Jesús, vamos a ser llenos de su amor. Amor que vamos a poder entonces brindar a todos aquellos a nuestro alrededor. Por lo tanto, sigamos a Jesús, sigamos la verdad, sigamos la palabra de Dios, en ella está la verdad. Sigamos aprendiendo, estudiándola como lo estamos haciendo ahora. Pero recordad, como siempre dijimos, que esto es necesario, pero no suficiente. Debemos también ponerla por obra. Debe estar presente en tu vida. Debe guiar tus comportamientos, tus conductas, tu manera de pensar, tus decisiones. Todo esto debe reflejar que tu vida está en la verdad. Está en Cristo y está en la palabra de Dios. Y al hacerlo así, y al manifestar este amor que viene del cielo y de lo alto para cada uno de nosotros, todos vamos a disfrutarlo, todos vamos a seguir disfrutándolo. Toda la iglesia, Jesús del camino. Y sobre todo va a ocurrir aquello que Dios se compromete a hacer. Él dijo, esa iglesia va a seguir recibiendo crecimiento y se va a seguir edificando en amor. Este es el desafío que tenemos. Esta es la visión que Dios nos está dando de una comunidad todavía mucho más grande a la que ya alcanzamos a tener de parte de Dios y para gloria suya, por su gracia, por su amor. Y qué bueno disfrutarlo. Y qué lindo, cuántas y cuán gratas experiencias. Pero un Dios dice, bueno, pero tengo más para darles y quiero darles más crecimiento. Así que vos y yo tenemos que tener esta visión, esta conciencia, esta mentalidad de que disfrutamos todo lo que Dios nos dio hasta aquí, pero queremos todavía alcanzar todo lo que Dios tiene y quiere darnos y derramar en la iglesia. Jesús es el camino. Jóvenes, todos ustedes son instrumentos preciosos en manos de Dios. Todos ustedes son, instrumentos y protagonistas principales, prioritarios, importantes también para este tiempo y para lo que venga de aquí en más. Así que yo te bendigo en el nombre del Señor y te animo a seguir, internalizando todo lo que el Espíritu Santo está trayendo a través de estos estudios en tu propia vida y a canalizarlos
hacia todo lo que haces en definitiva y todo lo que sos, y al mismo tiempo alcances a otros para animarlos y alentarlos en el mismo sentido, y toda vez que haga falta presentar a Cristo lo puedas hacer con aquellos que aún no lo conocen. Seas bendecido, Dios va delante tuyo como poderoso gigante. Disfruta tu comunión con el Señor, disfrútala. Disfruta tu comunión con el Señor. Sigamos buscándole a Él día a día y momento a momento, y sigamos presentando nuestra vida como una ofrenda de alabanza, de honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos vemos la próxima. Dios te bendiga. ¿Alguien está vivo aquí en esta tarde? Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En ti, en ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, tu amor no se acaba, no. Oh, oh, díselo fuerte, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió y con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Díselo, haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. En ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Gracias, Señor. En ti soy libre, sé exaltado. Vamos fuerte. En ti soy libre, sé exaltado. Tu amor no se acaba, nunca se acaba. Vamos fuerte. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Somos bendecidos y estamos agradecidos por contar con nuestros amados líderes y pastores de nuestra iglesia GEC. Desde acá los saludamos y los bendecimos. Y bueno, por hoy ha sido todo un placer que estés del otro lado, que hayas podido recibir de parte de Dios todo lo que Él quiso comunicarnos para este día, y te alentamos a que lo pongas a la práctica,
y que sigamos juntos creciendo en amor y creciendo en conocimiento y sabiduría sobre la palabra de Dios, que es un tesoro. Desde acá te saludamos y no queremos dejar de invitarte en el día de mañana, domingo a las 11 horas, por este canal, a nuestra reunión de celebración. Los miércoles a las 19 a nuestros encuentros de celebración y oración. Y el sábado próximo, por este mismo canal, a esta misma hora, transmitimos en vivo para Jóvenes 412. Que Dios te bendiga.